Hola amigos de Café y Oración de Brian Coffee. Qué bueno poderlos tener en el día de hoy con nosotros. Dedito, que significa devocional diario para todos, en una cultura de amor y misericordia. Hoy es 7 de julio. Estamos compartiendo a través de las diferentes redes sociales este material. Hoy estamos estudiando y escudriñando, según la guía que aparece en la parte final de la Biblia de las Américas. Para el día 7 de julio corresponde estudiar el libro de Job, los capítulos 34 y 35. Y en el Nuevo Pacto corresponde los primeros 21 versículos de Hechos, capítulo 15. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, doctor José Caleb Mirkin, desde Tucumán, Argentina. Buenos días, buenas noches, mi estimado José Caleb. ¿Cómo estás, William? Un gusto conectar contigo. Como siempre digo, eres mi cuate, con todo lo que Gracias. ese término implica ahí en esa preciosa tierra de México. Un placer poder estar contigo. Gracias, José Caleb. Eh, José Caleb, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? ¿Qué haces? ¿Con quién vives? Bueno, algo ligeramente informativo para que nuestro auditorio te conozca un poco mejor. Sí, soy médico, vivo en el norte de Argentina, en Tucumán, que es donde se declaró la independencia de Argentina, una tierra de montañas, pero también llanura. Amo las montañas de acá de Tucumán, son mi lugar favorito. Estoy casado, mi esposa se llama Luz Noemí, es profesora de arte y tengo 5 hijos, 4 varones y una niña. Toda mi familia está muy involucrada con el arte, todos somos artistas, yo soy músico, también dibujo. Mi hijo mayor es músico, mi segundo hijo es orfebre y también dibuja muy bien. Mi tercer hijo es coreógrafo y ama el arte gráfico, es un experto en graffiti y en técnicas de, de comunicación modernas. Mi cuarto hijo, Patrick, es violinista y también está estudiando para coreógrafo. Y mi hija, Yael, ella hace danza y ama la lectura, es una devoradora de libros. Esa es mi familia. Y además, digamos, tengo mi ministerio en mi ministerio online que se llama La vida en el ámbito espiritual. Esa es una reseña de mi vida. Qué bonito nombre, la vida en el ámbito espiritual. Me siento muy cercano a ese nombre y a lo que hace José Caleb Mirkin desde Tucumán, Argentina. A través de los medios de la tecnología, supongo que llegas a muchos países, José Caleb, la gente que está contigo, tu Sí, auditorio, tus discípulos deben estar regados por las naciones. sí, mayoritariamente son de Ecuador, México, Colombia, Estados Unidos y Cuba. Cuba, Sí, Cuba. Estuve por allá hace un tiempo en Cuba. Bueno, eh, volveremos algún día. El Señor sabe cuándo volveremos por Cuba. Mi estimado Khaled, estamos en el programa Café y Oración, eh, Brian Coffee. Eh, Hoy en día en el mundo de los negocios, así sea en Oriente, donde la gente toma por cultura, por costumbre mucho té, de todas maneras, casi no se habla de té de negocios, sino de un café, ¿no? Y el café permite enlazar cualquier conversación en el tema de los negocios, de las relaciones internacionales, de culturas. Es decir, nadie se niega a un café virtual, a un café y también disfrutar de lo que es un café, ¿no?
Entonces es algo que invita a conversar. Entonces, cuando hablamos de café es más una invitación a conversar. Simplemente que aquí en este café virtual pues nos están viendo cientos de personas en directo o en diferido por diferentes redes sociales. Pero también hablamos de oración. Y hablamos de oración porque pues es una forma de saber que nuestra vida física tiene que ver con el ámbito espiritual, es decir, que tenemos que no solamente pedir, que es lo que básicamente se conoce como oración o rezar o repetir plegarias, sino poder conversar, poder meditar, todo esto. Entonces quisiera primero que me contaras, como son dos grandes bloques, que me hablaras un Sí. poquitico del café, del té, del mate, del comer sano, desde tu perspectiva, Caleb. Sí, si nos remontamos a lo que es Génesis, el Génesis prediluvial, Dios le da al hombre las semillas, las plantas y los granos. No le da carne como alimento principal. Y es increíble que un argentino como yo esté diciendo esto, pero es lo que aparece en la palabra de Dios. El café es un grano, el té son hojas. Y hay tres bebidas, una de ellas muy difundida acá en el extremo sur de Latinoamérica, o sea, tanto en Paraguay como en Argentina y en Uruguay, se consume muchísimo la yerba mate, que ha sido muy combatida porque tiene sus raíces espirituales, ¿no? Tenía una potestad asignada, pero ya ha sido restaurada. Hay que tener presente lo siguiente: Cristo no solo restaura a la humanidad, Cristo restaura toda la creación. Y eso incluye a la yerba mate. El té, el café y la yerba mate son parientes en cuanto al contenido de cafeína. Ahora la gente tiene una idea totalmente equivocada, que yo la veo mucho acá en Argentina, es: doctor, yo a mis niños les doy mate cocido con la yerba mate, que es una infusión hecha con la yerba mate, porque el café es muy fuerte para ellos, ¿no? Usted vio lo de la cafeína. Pero resulta que si uno hace una escala de contenido de cafeína, de las tres bebidas mencionadas, la que más tiene cafeína es la yerba mate. Tiene el triple que lo que tienen el té o el café. Eso es lo que ha determinado que los estudiantes universitarios de Argentina consuman muchísimo más mate que café cuando están estudiando. Te mantiene despierto muchas más horas. La yerba mate es tremendamente beneficiosa para el cuerpo humano. Es diurética, es tonificante. El té también. El té es una excelente bebida. Contiene más cafeína también que el café, pero también tiene propiedades antiinflamatorias. El té tiene teofilina, que es una sustancia broncodilatadora muy útil para la vía respiratoria. Y el café tiene actividad sobre el cerebro, ayuda a prevenir el Alzheimer, mejora las capacidades cognitivas, mejora la memoria. Y es más, hoy preparándome para el encuentro contigo, me preparé un café que se está convirtiendo en una leyenda en el mundo del biohacking y en el mundo del coaching, que se llama el café a prueba de balas. Creación de un especialista en informática que es Dave Asprey. Dave Asprey se inspira en una bebida que toman para estudiar los monjes tibetanos. Los monjes tibetanos consumen té rojo, que es un muy lindo té, el puer, o consumen Lapsang Souchong, que es un té que es un espectáculo, una exquisitez el sabor, es un té ahumado. ¿Qué hacen con el té? Le agregan manteca de yak. Obviamente la manteca de yak no se consigue acá, aquí en Occidente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dave Asprey? Recomendar el uso no de margarina, porque la margarina contiene aceites hidrogenados que no son buenos para la salud.
utilizar manteca de vaca de calidad, de vacas criadas en pasturas a campo abierto, y se le agrega la manteca al café. Es un estímulo para el cerebro tremendo. El Bulletproof Coffee, como lo bautiza él, el café a prueba de balas, es excelente. Yo cuando tengo jornadas de actividad intelectual muy importantes me tomo o un té con manteca o un café con manteca y es espectacular el efecto. No tiene comparación y si se le agregan un par de gotitas de aceite de coco, mejor todavía. Qué Son tres bebidas que la verdad que yo creo que Dios las puso, permitió que sean creadas, porque no olvidemos que el Padre de las Luces, como le dice la Escritura a nuestro Padre Celestial, que todo lo bueno, toda cosa buena viene del Padre de las Luces. Entonces, yo creo que estas bebidas han sido inspiradas. El pastor Fernando Orihuela él suele decir, no hay profecía sin café. ¿Por qué? Porque el café te inspira mucho y a mí me gusta. Realmente yo disfruto de degustar un buen café. Aquí en Tucumán tenemos una casa que es de origen colombiana, Benito Santos, café, y un día pedí hablar con el encargado de preparar los cafés, porque son obras de arte lo que ellos hacen, no cafés. Te dibujan tu nombre con letras preciosísimas en la taza. Leo, quiero el mejor café que tenga y que sea de origen colombiano. Y me trajo una taza que era minúscula, que para lo que la cantidad de café que toma un tucumano es poquísimo, nada. Y me dice él, no necesita la gran cantidad para saborear algo bueno. El minimalismo también es una regla de vida, me dice este hombre. Y es verdad. Un excelente café minimalista. Y él me decía, el café no tiene que ser ni muy caliente ni tampoco frío. Tiene que tener una temperatura moderada para que uno disfrute el blend que el café tiene. Y totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. qué interesante toda esta riqueza de conocimiento y de experiencia. Pasando al tema del bloque de oración, cuando hablamos como el programa se llama Brian Coffee, Café y Oración, hablando de oración, queremos hablar de todo lo que es la vida en el mundo espiritual, queremos hablar de lo que es esto, la lectura bíblica, y por eso hay una guía de lectura en un año. Eh, Queremos promover que las personas lean inclusive libros que no están dentro del canon bíblico, pero que son seguramente libros muy interesantes, eh, que podríamos llamar libros apócrifos, o también aparecen de pronto libros históricos o arqueológicos. O sea, procuramos de que haya lectura, de que haya, de que haya seguimiento a todo esto, meditación, tiempo a solas con Dios. Uno de los temas en los que veo que te has destacado últimamente es en la promoción de la meditación desde el punto de vista bíblico. Amplíanos un poquitico todo esto, por favor, Caleb. Sí, si uno analiza la vida del rey David, ¿y por qué digo la vida del rey David? Porque es el único hombre al cual Dios se refiere en el Antiguo Testamento diciendo, este es un hombre conforme a mi corazón. No dijo eso ni de Moisés. Entonces, algo había en David que generaba este sentimiento en Dios. Y tengamos en cuenta que pese a todos los errores que cometió David, a todos los pecados que cometió David, Dios le llega a decir a Salomón y a varios de los reyes, no los destruyo por amor a David mi siervo, el dulce cantor de Israel. Entonces, ¿qué hubo ahí? Si uno analiza, hay una frase del rey David que siempre me llegó al corazón y es que la meditación de mi corazón te sea agradable, Señor. Meditaré sobre mi lecho. Meditaré para entender tus caminos. La meditación es clave, forma parte
de algo, de una joya perdida en la corona de la iglesia, que es la adoración y la oración contemplativas. Alguien puede decir, bueno, pero eso lo practica la gente de la nueva era, lo practican los monjes tibetanos, los monjes zen, etc. Sí, pero hay un detalle, o sea que como médico todavía aumentó aún más mi deseo de averiguar sobre la meditación. Hay un destacado instituto biomédico en Estados Unidos que se llama HeartMath, que traducido sería matemáticas del corazón. Ellos vienen haciendo estudios del impacto de la meditación en la salud humana. Ellos han tomado grupos con problemas cardiovasculares y metabólicos como ser hipertensión y diabetes, un grupo a que siga con su conducta diaria normal, pero otro grupo a que dé gracias y medite. Dar gracias a Dios por lo que consideran que tenían de positivo en sus vidas y meditar 2 veces en el día. Después de 3 meses, el grupo que meditaba y daba gracias había mejorado todos sus parámetros cardiovasculares y metabólicos, pero notoriamente. Había descendido el colesterol, el nivel de azúcar, los niveles de presión arterial y el grupo que no había meditado no. Yo pude tomar cursos en Harvard con Sarah Lazar, la neurocientista de Harvard, y Sarah ha logrado demostrar algo tremendo. La meditación reformatea el cerebro humano. La meditación reformatea el cerebro humano, lo afina, le aumenta sus capacidades. Entonces, ¿por qué Dios menciona la meditación en la palabra? Por algo. Dios nunca menciona cosas en la palabra por nada. Dios con la meditación le estaba dando al ser humano una doble herramienta. Una, el poderse conectar con Él de una forma mucho más íntegra, más plena. ¿Por qué? Porque si vamos estrictamente al terreno fisiológico, el ser humano tiene varios tipos de ondas cerebrales. Pero se ha descubierto recientemente, y eso fue uno de los descubrimientos del Instituto Harvard y de otras investigaciones que se hicieron, de que existe un tipo de onda cerebral que no es la onda del control mental o la onda con la que meditan eh, la gente de la nueva era, que es las ondas alfa, que promueve el método Silva de control mental. No, estas son las ondas gamma. Estas ondas fueron encontradas en gente que tenía una relación con Dios. Gente que daba gracias, gente que oraba, que tenía una vida de adoración. Quiere decir que el cerebro humano fue diseñado por Dios para emitir un tipo de onda que permite la conexión con el mundo espiritual. ¿Se entiende? Ahora, para que esa onda se produzca, tiene que darse una situación previa. La unidad de mente con corazón en Cristo, que es lo que se llama, en términos médicos, la coherencia mente-corazón. Y ahí sí interviene el cerebro e interviene el corazón como órgano. El corazón tiene 40.000 neuronas sensoriales que tienen la capacidad de pensar y recordar por sí solas, sin necesidad del cerebro. ¿Y a qué le apuntó Jesús cuando inicia su ministerio en el capítulo 14 de Marcos? Que lo dice muy bello la versión La Pasión de Passion Translation. Jesús dice: ha llegado el momento en que el reino de Dios no sea predicado sino experimentado. Y para ello deben cambiar su corazón y su mente a fin de poder actuar y moverse dentro de esta gloriosa novedad de vida.
Tremendo versículo, lo amo. Entonces, la meditación te permite generar esa coherencia mente-corazón en Cristo y que el cerebro genere ondas gamma para conectar de mejor manera con el mundo espiritual. Y si lo haces en un ambiente, no es cuestión de escuchar cualquier música tampoco, ¿no? O sea, no vas a meditar y lograr coherencia mente-corazón escuchando a Metallica o Iron Maiden, no. Esto se logra escuchando un tipo de música de adoración que se llama Soaking Worship o adoración profética, que el pionero en el tema es un destacado chileno, Alberto Rivera. Alberto tiene obras preciosísimas de Soaking Worship, que si uno las pone y con esa música uno cierra los ojos y se concentra en la respiración, de la manera en que Emerson Ferrer lo enseña, que es magistral. Emerson tiene un podcast muy bonito que dura unos 10 minutos, donde él lo dice muy clarito en inglés. Fue mal traducido al castellano, pero él lo dice muy claro en inglés. I made this podcast to lead you to enter in a deeper meditation with the Holy Spirit. O sea, he creado este podcast para guiarte a que entres en una profunda meditación con el Espíritu Santo. Y la forma en que él enseña, que es la que aplico yo en mi práctica personal de meditación diaria, pues medito todos los días, no dejo un día sin meditar y mi salud acusa el recibo de eso. Todo el mundo me pregunta por qué contactando con tantos pacientes con infecciones respiratorias no se enferma. Uno de los secretos está en mi vida de meditación. La técnica que Emerson enseña es cerrar los ojos y inhalo su gracia y exhalo su misericordia. Si uno tiene esto en mente, la meditación te conecta de una manera preciosa con el mundo espiritual y tu cerebro genera las ondas adecuadas, que son las gamas. Vuelvo a insistir, la nueva era, el control mental se mueven en ondas alfa, pero las ondas gamma son las ondas que Dios diseñó para el cerebro humano para una conexión con el mundo espiritual. Estimado Caleb, esa experiencia tuya de poder avanzar en entender y conectar la palabra, la escritura, con la experiencia de los grandes hombres de Dios que meditaban, pero que ahí está como oculta, pues tú tienes herramientas desde el punto de vista de la medicina, pero para aquellas personas que fueron educadas, pues que no están en el área de la salud y fueron educadas en un evangelio algo legalista, donde solo la palabra ya hacía que a la gente se le pararan los pelos de punta, solo la palabra meditación hacía que la gente, Sí. como si el término se lo hubieran adueñado, como si, como si el término se lo hubieran adueñado la nueva era o las tinieblas o qué sé yo. ¿Qué recomendaciones le das a las personas que son sinceras, honestas, pero no tienen esas herramientas de la salud? ¿Cómo meterse? ¿Habrá una guía bíblica para poderse meter, que les dé confianza? ¿Qué sugerencias darías en ese tema? En ese tema, tener presente que los padres del desierto, y con esto me refiero a Abraham, Isaac y Jacob, tengan en cuenta que estas tres personas, aun cuando los tres tuvieron una característica en común, que los tres eran mentirosos, mienten por determinados motivos y razones, pero estos tres hombres fueron la tarjeta de presentación de Dios. Dios, cuando daba la tarjetita, decía: hola, yo soy Yud-Hei Vav-Hei, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres hombres fueron la tarjeta de presentación de Dios. Entonces, ¿qué tenían en común estos tres hombres? Que meditaban. La meditación fue una práctica, pero tremendamente asentada en los padres del desierto. Y así lo revela la tradición judía, o sea, la tradición oral del pueblo de Israel, te dice que eran hombres de meditación. ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando tiene
la experiencia de que Dios se le presente delante de él antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra, estaba sentado en la puerta de la tienda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Contando las ovejas para poder dormir? No. Pensando en los tacos con chile que le iba a preparar Sara esa noche. No. Estaba meditando. Y es esa meditación la que genera el contacto con la divinidad y que la divinidad se manifieste delante de él. ¿Qué salía a hacer Isaac por las tardes? Cuando vuelve Eleazar trayéndole la novia, salía a meditar en el atardecer. ¿Por qué Jacob era hombre de tiendas? Porque se la pasaba en la tienda meditando, mientras que el hermano andaba cazando en los montes. ¿Por qué? Porque él había escuchado. Aquel que tiene una idea de qué clase de Dios es al que servimos, va a querer tener un encuentro mucho más profundo y más íntimo con Dios. Dios dice en su palabra que nada que esté oculto va a quedar oculto, va a terminar saliendo a la luz. Y Así Dios es. ha permitido que se recuperen fragmentos de la escritura que estaban perdidos con cierta intencionalidad, ¿no? Porque la iglesia oficial hizo lo que quiso con la escritura. Hubo un personaje llamado Atanasio que dijo esto sí, esto no, esto sale de la Biblia, esto se queda, esto lo modificamos, esto lo cambiamos. Todo lo que apuntaba a la verdadera naturaleza espiritual del ser humano fue modificado, tocado, transformado. Ahora, Dios no va a permitir que eso quede así. Es más, en los capítulos de Job que tenemos que hablar hoy día, lo dice muy clarito. Dios no va a permitir que ningún hecho injusto quede así nomás. Y Dios permitió que niños, eso es lo llamativo, ¿no? Que un niño pastor encuentre en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, que encuentren los rollos de Qumran, los famosos rollos del Mar Muerto, que a mí no me gusta cuando los mencionan como los rollos del Mar Muerto y no mencionan a quienes se tomaron el trabajo de guardarlos, porque las vasijas fueron hechas con una precisión y un conocimiento científico que permitió que los rollos estuvieran intactos. Y me refiero a los esenios. Los esenios fue una comunidad muy mística dentro del judaísmo, que el grupo principal de los esenios fueron los nazarenos. Y de ahí viene el nombre de Jesús el Nazareno. Pues Nazareno no es por el hecho de que vivía en Nazaret como cree la gente. Porque tengamos en cuenta, ¿quién fue el principal enemigo de Jesús? Los fariseos. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que Jesús se iba a formar en una escuela rabínica de sus principales enemigos? No daba. La evidencia apunta de que Jesús se formó con la escuela de los esenios. Y después otro niño, cerca del monte Sinai en Nag Hammadi, encuentra también unos rollos que estaban perdidos, encuentra el Evangelio de Tomás y encuentra lo que se llama el Evangelio Q, que para el que no conoce del tema, debe ser el Evangelio de Qumran. No, no es el Evangelio de Qumran. El Evangelio Q se le llama así porque cuando fueron a estudiarlo, estudiosos alemanes, se dieron cuenta de que era el núcleo madre de los escritos de Juan. Entonces le pusieron el Evangelio Kell, que en alemán significa el Evangelio fuente. Yo he tenido oportunidad de leerlo porque me encanta leer todas esas cosas. Y en el Evangelio de Tomás, Jesús dice algo tremendo. Si no sacas lo que está dentro tuyo, terminarás destruido por el sistema. Pero si sacas lo que está dentro tuyo, eso que está dentro tuyo
te salvará. ¿Y qué es lo que está dentro nuestro? El reino. Pero ¿cuál es la manera de sacarlo, manifestarlo? Entrar a las dimensiones espirituales. Pero ¿y cómo voy a entrar a las dimensiones espirituales? Orando y meditando, no hay otra. Pero el concepto de oración que te arroja esta fuente original del Evangelio de Juan es tremendo, William, porque te dice que, ¿viste el pasaje donde Jesús en las Biblias nuestras dice, cuando pidan, pidan con fe y sintiendo de que ya tienen la respuesta y entonces lo que oran vendrá a ustedes? Es muy famoso el pasaje. Ahora, ¿cómo estaba en el original el pasaje? Permitan que el ambiente espiritual que generan al orar los envuelva como un manto y generen el sentimiento de gratitud de que lo que pidieron ya lo tienen. Y entonces lo que pidieron será suyo. Muy hermoso, ¿Cómo cambia, no? sí, muy hermoso. Cambia enormemente. Entonces, eh, mm, yo entendí eso, de que lo principal de la oración para Jesús no es lo que uno diga. Por eso es que él decía en los evangelios, no sean como los fariseos que creen que porque recitan un texto de más de 140 palabras, Dios los va a escuchar. No, no es por la palabrería que Dios te escucha. La base de la oración es el sentimiento. El sentimiento. Es el sentimiento. Y eso me lo dejó mucho más en claro un indio navajo, que es creyente, que me enseñó a orar pidiendo lluvia. Porque tuvimos acá una temporada muy seca y yo decía, Señor, necesitamos lluvia, necesitamos lluvia. Y me acordé de esa enseñanza, José se llama igual que yo, de José, este indio navajo, que él me dijo, si quieres orar por lluvia y que Dios te responda, cierra tus ojos y que te envuelva la sensación del aroma de la tierra mojada por el agua, el golpeteo de las gotas sobre un techo, la sensación de frescura que rodea la caída de la lluvia. Y eso hice, Will, una tarde, acá sentado en este mismo cuarto, que es mi cuarto de oración, el cuarto que le hicimos para nuestro Dios acá en casa, para que Él tuviera su propia habitación en nuestro hogar. Eh, Generé el sentimiento ese con mis sentidos espirituales, reproduje el aroma de la tierra mojada y demás, y 5 minutos después era una tormenta. Era una tormenta, una hermosa tormenta de verano. Eh, eh, en el interior tuyo estaba el reino y el reino controla el clima, ¿no? Exacto. El reino controla el clima. Mire, mire, la solución está, no es que esté cerca, es que está en nosotros la solución para cambiar un Exacto. entorno, para modificar un entorno, para que las plantas produzcan más fruto, para que los animales eh, se reproduzcan mejor, para que haya productividad. Qué bonito saber que desde nuestro interior ya el Padre puso la solución a los problemas del mundo actual, ¿no? Y Jesús en el Evangelio de Lucas lo aclara muy bien, porque hay un famoso pasaje del Evangelio de Lucas cuando los fariseos le preguntan, bueno, y por fin, ¿dónde está el dichoso reino? Y él les dice, no, el reino de los cielos no es algo que ustedes van a poder decir, miren, allá viene descendiendo, o está allá o está aquí. El reino de los cielos está, y fue mal traducido ahí, ¿no? Porque la traducción fue, está en el medio de ustedes. En una versión inglesa que amo mucho, que es la New Century, dice, está en el medio de su interior. En el medio de su interior. En su parte más interna, right in the middle inner of you, dice. Justo en el medio del interior de ustedes. O sea que es una realidad interna. Es Pero una ¿cómo accedes al mundo interno tuyo? ¿Cómo accedes a la parte esa? Meditando, adorando y orando. No hay otra.
no hay otra. Sencillo, pero hay que profundizar en esto. Sí, la Permítame, práctica te lleva a perfeccionarlo al método. Por eso yo siempre les recomiendo a mis pacientes, a los que son abiertos al hecho de meditar y orar, es una práctica que se va perfeccionando con el tiempo. Les va a ser cada vez más fácil la cuestión si lo hacen. Aparte hay algo, yo por ahí veo, entrar en el espíritu no es que, a ver, salís de tu cuerpo para entrar a algo que está afuera. No, te metes bien adentro para entrar a esa dimensión reino, a esa dimensión. a esa dimensión que es el reino, que es una multidimensión en realidad, la Sí, multidimensión reino. Eh, entonces, si yo soy hijo, mis hijos no necesitan pedirme permiso ni hacer una escuela para entrar a donde yo esté sentado, para abrazarme, saludarme, hablar conmigo. Ninguno de mis hijos me dice, oh papá José Calé, ve aquí, tú eres el proveedor de la casa, el que nos ha dado la vida, etcétera. Por eso venimos a ti a decirte hola, papá. No, entran directamente y me abrazan, hola papá, te amo. Entonces no puede ser que hayamos burocratizado de esa manera mm, el relacionarme con Dios, con alguien que es mi papá, sí. con alguien que es mi papá. Yo no necesito una guía para ir a la casa de mis padres, porque es mi casa. Así Entonces es, no necesito 10.000 escuelas para entrar a un lugar al que yo pertenezco y donde vive mi padre. así es. Las costumbres, la burocratización, como lo llamas, la cultura, las religiones, nos han alejado de nuestro verdadero Padre. Nos han Así alejado es. o nos han obstaculizado o nos han saboteado el tener una buena relación con nuestro Padre. Permítame, le comparto a todos los amigos que nos están escuchando algo del material que tenemos que estamos compartiendo. Eh, Me había quitado porque me había quitado las gafas, los anteojos, mi estimado Caleb, porque contigo eh, es mejor escuchar que preguntar. Aprovecho para escuchar más que preguntar. Eh, Brian Coffee, en español, Café y Oración, es un programa que estamos iniciando estas devocionales diarios para todos en julio. Lo estamos, dejé de compartirlo un momentito, me salí. Eh, lo estamos compartiendo todos los días a través de dos canales de YouTube. Tuvimos que crear un canal de YouTube especial que se llama Café y Oración, Brian Coffee, un canal en YouTube. Ahí está el enlace. Eh, se, eh, Se llama Dedito, Devocional Diario para Todos. Es una guía bíblica que la plantea una ayuda pedagógica que tiene la Biblia de las Américas, pero que lo estamos haciendo en Biblia Textual 4. También lo estamos pasando por el canal tradicional que yo traigo, que es el de William Neira Ministries, ahí en la sección o lista de reproducción Brian Coffee. Le hemos creado un grupo especial en Facebook que se llama Brian Coffee Global. Ahí está la página. Pero dentro de la página tenemos un grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. Ahí subimos documentos. Este documento, por ejemplo, usted lo encuentra ahí en el grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. Esa es una ventaja que permite los grupos públicos, que se pueden hacer encuestas o se pueden subir documentos en PDF, que no lo permiten otras redes sociales. Estamos llevando también este programa a través de LinkedIn. LinkedIn es una cuenta donde es algo que llega a hombres, mujeres de negocios en todo el mundo. Estamos también colocando ahí versículos de lectura, motivando en esto. Hay un público que es el público juvenil de todo el mundo que se está metiendo en TikTok. Ahí tenemos, eh, ponemos una lámina, 15 segundos, sale un versículo, pero diariamente lo ven miles de jóvenes y se conectan con un versículo. ¿Y qué sabemos nosotros de lo que puede hacer? Porque son estas redes sociales peligrosas, pero es lo que tenemos hoy en día. Y si no llevamos luz en medio de la oscuridad, pues
no podríamos quedarnos solamente criticando, ¿no? En Twitter ya es una red donde la gente comenta, estamos llevando una lámina, unos versículos en Twitter o Twitter, por Instagram. eh, Estamos, pues, no, aunque debería ser una especialidad en arte, de diseño gráfico o fotografía, por ahora tenemos pequeñas láminas, queremos ir compartiendo palabra, palabra, palabra por Instagram. A través de las redes, tenemos grupos públicos en Telegram que tienen la ventaja de que tienen más privacidad, la conexión es instantánea, es automática. Eh, Tenemos diferentes grupos. Esto tiene que ver ya con oración especializada o intercesión especializada para cada una de las naciones donde el Señor nos ha puesto una carga para orar, porque tienen necesidades específicas similares. Lo mismo también tenemos grupos públicos en WhatsApp por cada una de esas naciones y un correo que tenemos. Estamos próximos a constituir nuestra página web porque también la idea es promover productos de comida sana, eh, seguridad alimentaria, huerta en casa, o sea, todo este entorno de, no religioso, sino un entorno de traer salud a la familia de manera integral, salud física, salud emocional, salud espiritual, salud económica, salud relacional, un tema de salud completa, pero en un entorno sano de familia y de poder compartir con otras personas. Entonces, también es un formato de discipular uno a uno, face to face, one to one, discipular uno a uno en el mundo de los negocios, sentándonos a tomar un café. Entonces, esa es toda la estrategia que traemos, lo inicial. Estamos en YouTube, en esas plataformas desde el 1 de julio, hoy es 7 de julio. Para el día de hoy, pues, vamos a compartir o a comentar el devocional diario para todos, J 34 y 35, Hechos 15, primeros 21 versículos. Como antes de entrar en materia de los capítulos, Caleb, cómo ve la intencionalidad de la estrategia de Brian Coffey? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la percibes tú que eres un hombre del espíritu? Es una muy buena estrategia porque es reproducir algo que estaba en época de los padres del desierto. Para discutir algo se sentaban con pan, queso, aceitunas y vino, que era el aperitivo de esa época. Y sentarse alrededor de un café a tratar un tema del espíritu es algo tremendamente óptimo. Yo creo que el llamado que tienes es hacer un coach motivacional del reino y es una experiencia hermosa, muy buena. ¿Por qué? Porque para toda la cultura latinoamericana, el sentarse en una mesa de café, el latinoamericano se sienta en una mesa de café y quiere arreglar el mundo. Así es. Así es. Entonces, ¿qué mejor que arreglar el mundo interior, que es el que define al mundo exterior? Porque la vida que vivimos es el resultado de lo que creemos y a quienes le creemos. Sí, correcto. Pongamos en el centro de nuestra conversación a nuestro Padre, a ese ser superior, pero que lo desburocraticemos, entremos en confianza, Exacto. entremos en materia. Es decir, es ponerlo, es invitarlo a la mesa. Ahora, él multidimensionalmente es alimento, multidimensionalmente es nuestro guía, multidimensionalmente es nuestro interlocutor, multidimensionalmente está dentro de nosotros, multidimensionalmente es todo lo que hay dentro de nosotros es porque él lo ha puesto ahí, él lo diseñó, él lo creó. Es disfrutar, yo creo, de una vida plena, disfrutar de lo que ya somos, no esperando el morir, la eternidad, el más allá, sino desde aquí poder disfrutarlo a él, a su creación y bueno, y en armonía, ¿no? Con otros seres humanos, con nuestro prójimo, en armonía con la naturaleza, en armonía con el agua, en armonía con el medio ambiente.
De hecho, es algo que nos dejamos, digo, dejamos, entre comillas, pues yo no me considero tan responsable, pero corresponsable con la gente evangélica, la gente cristiana, nos dejamos robar el tema del discurso ambiental cuando nosotros deberíamos ser los mayores protectores del medio ambiente. Exacto. Como decía Francesco de Asís, hermana tierra. Hermana, Deberíamos preocuparnos por la hermana tierra. y se lo dejamos y porque lo desconocíamos. Son esas pérdidas que no es porque las hayamos tenido, bueno, sí las hemos tenido. Acabas de nombrar a nuestro amigo Francisco de Asís, pero bueno, las estamos recuperando en este tiempo. Las estamos recuperando y en eso consiste, como dice por allá en el libro de Hechos, David fue alguien que, que cumplió en su generación, cumplió con sus generaciones, que cuando se diga de Caleb Mirkin en el futuro o se hable de William Neira, alguien pueda decir, ah, pues ellos cumplieron en su generación lo que les tocaba cumplir en su generación. Como me decía en estos días conversando un pastor argentino, Horacio Pardo, me decía, cualquier éxito que tengamos en algo que Dios nos puso se convierte en uno de los grandes fracasos. Es decir, cuando uno quiere ser exitoso en lo que Dios no lo puso, puede ser un fracaso. Entonces, que cumplamos nuestra asignación, Caleb, ¿le parece? Así es. Bueno, hablando de Job 34 y 35, ¿qué quieres compartirle al auditorio? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te parece relevante que podamos aplicar en este tiempo a nuestras vidas? Sí, si me permiten, les quisiera leer en los Bueno, rollos de Wycliffe. bueno, Sí. Entonces Eliú continuó diciendo así: Ustedes hombres que piensan que son muy sabios, escúchenme. Escuchen lo que estoy diciendo, ustedes hombres que dicen que saben mucho. Y cuando escuchamos lo que otra gente, como ustedes dice, pensamos cuidadosamente acerca de lo que dicen, a fin de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Es como probar comida para determinar si es sabrosa o no. Necesitamos decidir quién dice lo que está bien y quién dice lo que está mal, y determinar en medio nuestro lo que es bueno o lo mejor. Job ha dicho, soy inocente, pero Dios se niega a juzgar mi situación, aun cuando siempre he hecho lo que está correcto. Él me da la espalda. Aun cuando no he hecho nada equivocado, Él está permitiendo que yo sufra y ciertamente moriré. Analizando esta parte, o sea que es hasta el versículo 6, los amigos de Job, ellos pensaban que tenían una relación correcta con Dios y que estaban bien parados. Sin embargo, en el final del libro de Job, y les recomiendo a quienes tengan la Reina Valera contemporánea que lean en esa versión lo que Dios le dice a los amigos de Job. No los dice, ustedes tienen ideas totalmente erróneas acerca de mi persona. Les dice, no como mi siervo Job. O sea que, pero ellos pensaban que estaban correctos. Ahora, ¿qué clave tenemos acá en este capítulo para darnos cuenta que estos muchachos, que seguramente eran egresados de algún seminario de esa época, tenían una mentalidad de teólogos tremenda, estos amigos? ¿Dónde podemos ver un hilo conductor de que no estaban bien parados? En lo que ellos dicen acá, de que necesitamos decidir cuidadosamente para determinar lo que está bien y lo que está mal. Esa dualidad viene del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que esta gente que creían que tenían una relación óptima con Dios, que se conocían todos los versículos posibles, que podían recitar versículos enteros de memoria, estaban parados en una posición que no era la que Dios quiere. Estaban parados en el árbol del bien y del mal y no en el árbol de la vida.
¿Se entiende? Por eso esa insistencia obsesiva de decir lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien, lo que está mal. Blanco, negro. Y Job lo que está planteando es, Job había hecho un autoexamen. Job se había examinado y era consciente de que realmente él tenía una vida acorde a lo que Dios quería. Lo que Job ignoraba era que esta era una situación permitida por Dios. Pero el planteo de Job era correcto. Él dice, yo no he hecho nada en contra de mi Dios. ¿Y por qué Dios no juzga esta situación? ¿Por qué Dios permite que ocurra? Porque Dios tenía algo mejor para Job. Ahora, si vamos al versículo 7, ahí aparece perfecta el alma del religioso. Porque el religioso, ¿qué es lo que hace cuando ve a alguien que está en desgracia? Les digo, le ocurrió a unos amigos míos. Se les quemó la casa, se les incendió la casa y los echaron de su iglesia. Porque algo deben haber hecho para que se les queme la casa. Por Dios. En el versículo 7 es muy interesante el planteo que hacen estos muchachos tan religiosos. ¿Hay alguna persona como Job que insulte a otros con la facilidad con que alguien toma un vaso de agua? O sea, para ellos era un insulto que Job diga yo no he hecho nada malo. Él habitualmente se asocia con personas que hacen maldad y pasa su tiempo con gente torcida. ¿De quién dijeron lo mismo? De De Jesús, Jesús. de Jesús, sí. De Jesús dijeron lo mismo. Como ven, el espíritu religioso viene de muy antiguo. Si vamos al versículo 11, aparece lo peor todavía de este espíritu. Y están en una postura que es horrenda porque va en contra de lo que Dios mismo después expresa a través de los profetas. Porque ellos ponen en el versículo 11, Él paga a la gente conforme a lo que han hecho. Él les da lo que se merecen por la conducta que han llevado adelante en sus vidas. Cuando Dios después a través de los profetas grita diciendo, yo no les pago conforme a lo que han hecho. Cada mañana son nuevas mis misericordias. ¿Cómo choca el espíritu religioso con el espíritu de Dios, no? Sí, totalmente, totalmente. Y después, el único punto donde esta gente, digamos, tiene una leve idea es en el verso 13, dice, la autoridad que Dios tiene para gobernar sobre todas las cosas y sobre la tierra nadie se la dio. Nadie lo ha puesto en control del universo. ¿Por qué? Porque Él siempre ha tenido esa autoridad. Es el único puntito de luz en medio del discurso de esta gente. Pero si uno lo analiza los dos capítulos, es el hecho de un grito que es muy común hoy en día. ¿Por qué Dios permite que haya malos gobernantes? ¿Por qué Dios no castiga esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite esto otro? Cuando en realidad no es que Dios permita o no. Dios espera, Dios tiene una paciencia enorme, Dios se maneja en la eternidad. Entonces,
Tenemos que salir de la posición esa victimista, criticista, de por qué Dios no hace algo, por qué Dios permite esto, por qué Dios permite aquello. Y entender que no somos víctimas, somos co-creadores con Dios. ¿Qué significa que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Que compartimos capacidad creadora. Es más, ¿por qué Satanás necesitaba desconectar al hombre de Dios? Y cuando lo desconecta hay algo que queda con Dios y hay algo que se va con Satanás. Lo que queda con Dios son nuestros espíritus. Lo que se va con Satanás es el alma y el cuerpo. Porque Satanás carece de capacidad creadora. No puede crear porque no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué necesitaba? Utilizar la parte del hombre que es creadora. Entonces le saca al hombre eso y utiliza el alma y la mente del hombre para crear todo un sistema de maldad, perversión, corrupción. Satanás hizo el diseño, Satanás hizo el programa, pero ¿cuál fue el hardware y el software que llevó adelante el programa? El hombre. No somos víctimas, somos los creadores de la realidad que vivimos. Y el día que nos cae esa ficha, ahí entendemos que tenemos que dejar de quejarnos para pasar a la acción y utilizar algo que estos versículos mencionan. Nadie le dio a Dios la autoridad que tiene, pero Dios delega su autoridad en el hombre. Dios delega su autoridad en el hombre. Y se lo dice muy clarito a Adán y Eva, los he puesto para gobernar. Dios delega su autoridad en el hombre. Cuando alguien clame y dice, ay Señor, por favor desciende de los cielos, Espíritu Santo, y ayuda a este hermano. Para empezar, que el Espíritu Santo no necesita descender de los cielos, ya descendió y está dentro nuestro. Y el Señor te dice, no, no tengo por qué descender, si para eso te puse a ti. Si yo estoy en vos, ejerce la autoridad que te delegué y ayuda a ese hermano. Así es. Es la mejor fórmula anti-Poncio Pilatos, no te podés lavar las manos ante eso. Hay Así que es. asumir de que somos creadores de nuestra realidad. Ahora, el problema es que si yo voy a crear mi realidad desde ese pensamiento dualista que aparece en estos 2 capítulos de Job, voy muerto, ¿eh? Porque estoy creando mi realidad desde el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El punto Yo de mi partida realidad es la tengo que crear desde el árbol de vida. correcto. El punto de partida tiene que ser el árbol de la vida en cualquier Exacto, personaje. exacto. Y dejar esa cultura de la queja avanza. Por un lado alabo, por otro lado me quejo. Para pasar a vivir una cultura de adoración, oración, meditación, que es la cultura del reino. Khaled, un paréntesis. ¿Cómo reaccionas tú ante la gente que se queja internamente y externamente? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo manejas eso hoy en día? Bueno, es común, ¿no? En el consultorio me toca atender gente cristiana que dicen, ¿y cómo es posible? Mire, dice, yo sirvo al Señor fielmente y aquí estoy con mi reuma, o aquí estoy con este problema respiratorio. Primero hacerles ver, hacerles entender eso, porque es algo que mm, el enemigo ha puesto un velo en esa área, en el ser humano, un velo que debe ser quitado, y es el hecho de que pensamos que somos las piezas de un juego de ajedrez entre Dios y el diablo. Primero y principal, lo primero que les hago ver es lo siguiente: ¿qué dijo Jesús? Porque hay que remitirnos a lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son espíritu y vida. Las palabras de Jesús son espíritu y vida. Así es.
Entonces, Jesús dijo algo muy clarito en el Evangelio, y él dijo va a llegar la hora, y la hora ya está cerca, cuando yo sea levantado en alto, o sea, cuando sea levantado en la cruz, el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, Satanás ya fue echado fuera. Satanás nunca fue un oponente para Dios, porque para hacerles un paralelo, es como que un adulto se ponga a discutir con un niño de kindergarten. No da. El niño es mucho más chiquito, no dispone de la fuerza y la inteligencia que tiene el adulto. Es más, por eso es que Miguel es el que se encarga de echarlo fuera a Satanás. Porque Satanás, cuando se da cuenta de lo que acaba de ocurrir con la cruz, y Jesús dice consumado es, y lo ve descender y entrar al infierno, Satanás se encapricha. Y Dios le dice, fuera. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Oye, Miguelito, ocúpate de Lucerito y termina de echarlo fuera. Fue echado fuera. Entonces, cuando me doy cuenta que ya Satanás no está, ahí viene la crisis del creyente tradicional. ¿Qué hago sin mi diablo? ¿Qué hago sin mi diablo? ¿A quién le echo la culpa de mis problemas? A ti. Échatela a ti, asume tu responsabilidad, que es una forma de madurar en Cristo. Asume la responsabilidad de lo que te pasa, porque el enemigo fue echado fuera, ya fue juzgado, ya fue juzgado. Hay gente que me pregunta, ¿por qué usted nunca lo menciona a Satanás? ¿Para qué me voy a ocupar de alguien que ya ha sido juzgado, derrotado y echado fuera? Me tengo que ocupar de lo que realmente importa, que es de ejercer la autoridad de reino que me ha sido delegada para llevar mi vida a la luz y completar lo que resta de la pasión de Cristo, que es algo muy bonito, como lo plantea Pablo. Dice, tengo que completar en mi vida lo que aún resta a la pasión de Cristo. ¿Y qué es completar? Todo, que el resultado de la cruz se manifiesta en plenitud en mi vida. Y para Wow. eso tengo que asumir de que soy el creador de mis circunstancias y modificar mi manera de pensar y mi manera de sentir. Eso choca evidentemente con el pensamiento religioso, ¿no? Sí, totalmente, pues es más fácil echarle la culpa al diablo. Es como que yo esté charlando contigo en un café y te pego una cachetada y te digo, ay William, perdona, fue un espíritu de cachetada. Ora por mí para que se vaya. No, te quería pegar. ¿Qué espíritu de cachetada? Bueno, qué bueno que de todas maneras, progresivamente tenemos que caminar, ¿no? Caminar progresivamente para ir madurando, ¿no? En muchos aspectos de Sí, nuestra vida, ¿no? Y pues lo importante es esto para los amigos que nos escuchan, saber que en el camino de, digamos, de la relación con Dios, pues vamos creciendo progresivamente, la condición, la posición, claro, porque también el religioso podría decir, ¿no? Eh, olvídate de las tinieblas, olvídate del diablo, Cristo ya venció y la persona está metida en oscuridad completa. Entonces, ¿cómo una verdad a medias puede ser una mentira, no? sí, sí, sí. Dios nos ha puesto para llevar luz, para quitar los velos. Esa es nuestra misión. Llevar luz, quitar los velos. Es más, yo muchísimos años de mi vida, 17 años de mi vida, fui pastor de jóvenes y 17 años de mi vida practiqué guerra espiritual de alto nivel. Y mirando hacia atrás me doy cuenta que hicimos las cosas por amor a Dios, obviamente, pero hubo cosas que no fueron necesarias. ¿Por qué? Porque yo con encender la luz
en una habitación, la oscuridad se va de la habitación. No necesito gritarle, no necesito saltar, no necesito hacer nada raro, tengo que prender la luz y la oscuridad se va. Entonces, si yo realmente me preocupo en ser un hijo de luz con todas las letras, mi presencia corre a las tinieblas, tanto en mi vida como en la vida del hermano. Entonces, tenemos que ser portadores de luz y darnos cuenta de que a mayor nivel de luz, mayor nivel de madurez en nuestra vida, el enemigo escapa de nosotros, ni siquiera hay que reprenderlo. Por eso es que en la carta de Santiago dice, resistan al diablo y éste huirá de vosotros. Me hizo acordar, Caleb, de una experiencia que tuve año 2009 en Cartagena, Colombia. Yo había ido muchas veces a Cartagena en avión. Cartagena es una ciudad en el Caribe colombiano, en el mar Atlántico, una ciudad turística de muchos congresos, de muchos eventos. Pero aquí me tocó en una circunstancia completamente diferente en el año 2009 irme en autobús, en camión, como le llamamos en México. La movilidad fue desde Medellín a Cartagena y fue dura porque fue sin aire acondicionado, en una cosa fea. De esos buses que van sin aire acondicionado, sin clima, y van subiendo gallinas, perros, gatos en cada pueblo, no, una cosa, un transporte. Y llegué a Cartagena muy agotado, iba a un evento y cuando llegué al hotel, que era un hotelito como de 2 o 3 estrellitas, llegué y cuando me acuesto yo bien agotado de todo un día de calor, veo yo así en el ambiente como unas brujas que habían llegado sobre el cuarto. Entonces yo en ese momento lo único que cierro los ojos y le digo, Señor, ilumina tanta luz y enceguece a estos seres espirituales, o bueno, quién sabe qué. Y, ¡puf! Eso fue de una y yo dormí placenteramente, ¿sí? Me ocurrió en Zacatecas, capital de Zacatecas, México, hace como unos 3 años. Estaba haciendo un trabajo espiritual, pero también un trabajo de consultoría empresarial y llego a la habitación del hotel y entonces llego a descansar y empiezo a meditar. Estaba meditando en la parte de Los Ángeles y todo esto, estaba unas lecturas que estaba deteniendo. Entonces le dije, Señor, muéstrame el ámbito espiritual, muéstrame, abre mis ojos. Las paredes y el techo del hotel se desaparecen y veo yo miles y miles y miles de seres espirituales de tinieblas, de maldad, demonios, cosas. Entonces cierro yo los ojos y le digo, Señor, esto es lo que hay en Zacatecas. Entonces, entonces el Señor me dice, mira lo que hay. Entonces vuelvo y abro los ojos y eran más los ángeles que los seres espirituales. Entonces, cuando tú hablas de la realidad, de que creamos la realidad, cuando una persona religiosa se mete en que solo existe el mundo de las tinieblas, pues ahí se va a pasar toda la vida en guerra espiritual. Pero si la persona profundiza más en el espíritu, se despega de esas vestiduras religiosas, se da cuenta que hay guerras que ya están ganadas Exacto. y que nuestra contribución simplemente es que se encienda la luz que hay en nosotros. Yo siempre comparo la situación del reino de las tinieblas con lo siguiente. Con Francia en la Primera Guerra Mundial. Francia había capitulado, ya la guerra había terminado, pero había una división que no se había enterado de que la guerra había terminado. Era una división de la Legión extranjera, comandada por el coronel Max Chevalier. Ellos seguían con sus trincheras perfectamente ordenadas, los hombres con las armas, esperando ver un ataque, y como no ocurrían los ataques, no se movían tampoco de las trincheras. Tuvo que venir alguien y decirles, la guerra terminó. ¿Por qué siguen peleando?
em, aún el propio enemigo ha sido engañado por Satanás. Hay principados, hay potestades que ignoran el resultado de la cruz. Así es. Por eso es que tengo un total acuerdo con una frase del pastor Fernando Orihuela, cuando él dice, hay ocasiones en que al ministrar liberación tenemos que terminar evangelizando a las tinieblas. Me ocurrió en una sesión de liberación y fue muy especial porque la potestad que estaba en este joven me dice, yo lo vi morir a tu líder. Le Así digo, es. pero él resucitó. Él resucitó y etcétera. No, no puede ser, me dice. Y mostrarle con la Biblia en mano de que Jesús había resucitado. Y para mi sorpresa, fue impresionante el pesar en la voz de este ser espiritual que dijo, no lo sabía, bueno, me voy. O sea, no insultó, no nada, bueno, me voy. Se fue, Eh, se fue. Porque lo que nos queda es desarmar toda la estructura que Satanás armó. Satanás ya no está, fue echado fuera. Pero la estructura hay que desarmarla. Y se desarma viviendo una vida en justicia y en luz. Correcto, sí. Hay demasiadas personajes espirituales de la oscuridad desinformados que la guerra la perdieron hace mucho tiempo. Y Exacto, andan saboteando, exacto, despistados, desinformados, ignorantes. exacto, totalmente de acuerdo, coincido plenamente en eso. Entonces hay que hacerles saber cuál fue el resultado. Hay que hacerles saber cuál fue el resultado. Así es. Qué interesante avanzar en todo esto. Eh, yo encuentro aquí en Job 35:2 un versículo que quisiera que me lo ayudaras a ampliar, Sí, ¿sí? Me ayudaras a entender un poco este 35:2 que es como el síndrome de la razón, ¿no? Y la relación, la razón, Job 35:2 es como la razón con la justicia, ¿no? Job 35:2. Aprovecho que te tengo para que me ayudes a clarificar en mi devocional diario ese versículo. bien, bien, bien. Sí, porque en las versiones en castellano se presta a una tremenda controversia. Tremenda, tremenda controversia. Eh, Porque en los versos en castellano dice lo siguiente, acá en mi Biblia en español dice, Eliú prosiguió, ¿crees que está bien que tú declares no he pecado, pero no por ello me va mejor delante de Dios? Ese ha sido un versículo manipulado porque en los rollos de Wycliffe te aparece como, ¿tú piensas que esto está bien? Tú has dicho, Dios va a mostrar que camino en rectitud. Es muy diferente, ¿no? La implicancia. Ah, hago lo correcto, pero no por eso me va mejor delante de Dios. No, lo que Job quiso expresar es, Dios va a terminar demostrando que yo camino en justicia y en rectitud. Job tenía una esperanza, por eso él dice, aunque él me matare, en él seguiré esperando. Yo sé que mi redentor vive. Caled, aquí aparece algo interesante. Mucha gente en América Latina o en hispanoparlante
solo han tenido acceso a la Reina Valera 1960. Con el tiempo, sobre todo en este siglo, hemos migrado a diferentes versiones en español. eh, Versiones muy buenas como la Biblia de las Américas, la Biblia textual, pero ahorita tú hablas de que la Biblia en español presenta como problemas. ¿Por qué no nos amplías un poquitico eso, nos haces un zoom y nos ayudas por- no a que entremos en una crisis existencial, sino a que nos demos cuenta de cómo está el estatus actual de las traducciones bíblicas en español y en otros idiomas? Sí, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos traducen la Biblia de lo que ha sido la versión latina. O sea, no la tradujeron de los idiomas originales, tradujeron de una versión que ya Roma tenía, lo cual llevó a que haya cosas que se pierdan en el camino. No hay que olvidar, vuelvo a insistir, a este personaje que fue Atanasio, el Papa Atanasio, San Atanasio para Roma, que fue el que decidió qué era canon y qué no era canon dentro de la Biblia. Saquen esto, pongan esto. Incluso hubo versículos que han sido manipulados o no entendidos. ¿Por qué? Porque no había un suficiente conocimiento de la lengua hebrea. Entonces eso llevó a que se den vuelta algunas cosas. Fue muy distinta la cuestión con las Biblias en inglés, porque John de Wycliffe era un erudito, profesor universitario, dominaba a la perfección el hebreo, el griego y el latín. Wycliffe traduce directamente de los idiomas originales, lo cual le da a las Biblias inglesas un nivel de revelación que las españolas no tienen. No obstante, uno se da cuenta las cosas que quedaron en el camino cuando empiezan a surgir las Biblias españolas que toman ya como referencia a los rollos del Mar Muerto. Tenemos la NTV, tenemos la NBI, las Biblias que han ido surgiendo, la Dios habla hoy, van arrojando mayor luz sobre la naturaleza de los versículos. Eh, Hay gente que tiene como una obsesión y dice, pero tiene que haber una Biblia que tenga todo correcto. Ahí me gusta una frase de Billy Graham, cuando le preguntaron por qué en su cabaña en las montañas tenía más de 70 Biblias diferentes. Y él dijo, aun cuando tuviera 140, no terminaría de entender lo que Dios quiso decir. El pensamiento de Dios es tan amplio que no alcanzan todas las versiones en la tierra para poder expresarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, y yo amo la palabra de Dios. Yo no la considero un libro, o sea, para mí es mi amiga la Biblia. Mi amiga la Biblia. Y al mismo tiempo me encanta la investigación bíblica, profundizar sobre los rollos que han ido apareciendo. De hecho, acá yo tengo ahí están los rollos con los que Wycliffe arma su famosa versión y arrojan muchísima luz. Eso hay que tener presente a la hora de tratar con las versiones españolas. Por eso es que recomiendo no solamente leer la Reina Valera, sino, por ejemplo, leer la Reina Valera contemporánea, muy buena versión. Recomiendo tener la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Recomiendo una Biblia que es preciosa, que yo tengo uno de los primeros originales firmados por su autor, que es Kenneth Taylor, la Biblia viviente, la Biblia al día. En inglés se la conoce como The Living Bible.
La Biblia al día es preciosa, una excelente versión, arroja muchísima luz. Después la NBI también, que ha sido muy criticada, muy cuestionada. La traducción en lenguaje actual también muy cuestionada, simplemente porque dice que cuando David danzaba se le vio el trasero, por eso la cuestionan a la versión esa, pero tiene pasajes muy directos, muy frontales, muy lindos. Lo importante es procurar tener todas las versiones posibles y a un mismo versículo abarcarlo en todas las versiones para tener un panorama, para tener un panorama. En una ocasión, eh, en una administración, hablando con un ángel que estaba colaborando en la administración, este ángel me dijo algo muy, muy especial. El nombre del ángel es Peniel. Uno cree que Peniel es un lugar, pero en la Biblia textual, que eso me hace amarla, la Biblia textual queda claro que no es un lugar, es un ángel. Peniel me decía lo siguiente, dice, ustedes, uno de los errores que tienen, dice, al leer la palabra, es el siguiente. Le digo, ¿cuál es el error? Que no son pasajes, son parajes. Son parajes. Son sitios en la dimensión espiritual que si uno sabe leer con los ojos del espíritu, con el entendimiento del espíritu, no es no son simples oraciones, son parajes dentro de las dimensiones espirituales. Wow. Ahora que Nunca estás más me hablando, olvidé, nunca claro, más me olvidé eso. ahora que estás hablando de esto, veo que detrás tuyo tenemos una imagen de un león con múltiples Sí, colores. sí, está Imaginemos hecho por mi que, esposa. imaginemos que el león es un paraje de la Biblia Sí, y en la multidimensionalidad tiene diferentes colores, ¿no? sí, Podemos relacionar, digamos, ese león multicolor con un paraje multicolor y relacionarlo con las multiversiones bíblicas. exacto, sí, totalmente, totalmente. Es una excelente comparación, una excelente comparación. Em, y me tocó también en una sesión de liberación en otra provincia que estaba muy difícil de manejar el ser espiritual que estaba dentro de ese hombre. Y le decimos un versículo en una versión y se nos ríe en la cara, ja, 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 ja. Y le dije un versículo en inglés, de una versión inglesa, y me dijo, cállate, cállate, porque sabía que le estaba diciendo algo que era verdadero, era el mismo versículo, pero en una versión inglesa, y ahí ya no se burló, o sea, era cállate, cállate. Me hizo acordar de los hijos de Seba que, que, que dijeron, bueno, pues nosotros sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes no lo conocemos. Esta entidad espiritual sabía la versión en inglés, pero no sabía la versión en la otra versión. Sí, sí, fue muy especial, fue muy especial esa sesión, no me olvidé nunca más también, fue muy Estaba, especial, estaba instruido. O sea, sí, bueno, si le parece, mi estimado amigo Caleb, podemos ir migrando a otro paraje, sí, al paraje de Hechos 15, que también sí, es un es uno de los conflicto. favoritos míos, Bueno, le tocó este paraje hoy, 7 de julio, en Café y Oración. Vamos a comentar este pasaje que es de esos pasajes espectaculares porque hay una confrontación del espíritu religioso que no solamente se daba ya en el concilio de Jerusalén, sino que seguramente se estará dando en los concilios de cada población de América Latina, ¿no? sí,
Hechos capítulo 15, del 1 al 21. Estamos hoy, 7 de julio, comentando ya el devocional que cada uno de ustedes hará en su casa, los que estén haciendo la Biblia en un año. eh, la estudian en diferentes versiones, pero aprovechamos la oportunidad para hacer comentarios que generen valor en la vida interior de cada uno de los que nos están escuchando. Bien, si uno resume los primeros 21 versículos de este capítulo, ¿cuál es la cuestión? La judaización del Evangelio. Hay que entender algo. En el libro del profeta Daniel está muy clarito cuando Daniel dice de que Jesús pondrá fin a los sacrificios y a la ley a mitad de la semana. Sabemos a ciencia cierta por las investigaciones que se han llevado adelante analizando el Evangelio de Lucas, que es un evangelio muy preciso, con un rango de historicidad tremendo, porque Lucas dice en época de tal gobernador, de tal persona. Lucas da datos históricos que son muy valiosos. El libro del profeta Daniel dice algo muy clarito: a mitad de semana pondrá fin al sacrificio y a la ley, porque Jesús muere un día miércoles. O sea, en medio de la semana Jesús le pone fin a la ley. La ley muere el día que Jesús completa su obra. Y es más, Jesús en la última cena, él es muy clarito, él dice: tomen, esta es mi sangre, sangre de una alianza nueva y eterna. Entonces, pretender vivir la vida cristiana con mentalidad de antiguo pacto no va, definitivamente no va. Y acá les quiero contar, o sea, algo, es una experiencia personal, eh, y que tiene un doble peso, un doble valor. Si vamos por sangre y por linaje, yo pertenezco al pueblo de Israel, clan de los Anahuín, tribu de los levitas, porque mi padre conservaba todo el árbol genealógico bien detallado. Sin embargo, o sea, yo cuando pretendí vivir eh, desde las raíces hebreas la fe cristiana, tenía serias dificultades para entrar en el espíritu. No veía tantas señales y milagros, no tenía experiencias ni interacción con ángeles. El día que yo renuncié a mis raíces hebreas y le dije a la ley: chao, adiós, no me sirves para vivir este presente con Cristo. El día que dije: ya no quiero saber más nada de Michael Rood ni de todos los defensores del movimiento de raíces hebreas. La vida cristiana es Cristo, el reino es Cristo. Es Cristo, nuestra esencia es Cristo, nuestra realidad es Cristo, nuestro sustento es Cristo, nuestra plenitud es Cristo, todo lo es Cristo. Cambió mi vida drásticamente. Empezaron las interacciones con los ángeles, Dios me cambia el nombre y me pone Caleb. Empecé a ver milagros, empecé a ver señales, cambió totalmente mi vida. Es más, o sea, nunca más volvería para atrás. Nunca más. Porque la vida que llevo hoy en día no se compara a la que llevaba desde las raíces hebreas. Esto es algo, es una dimensión totalmente nueva. Lo siento si alguien se ofende o se molesta, pero la ley murió y no resucitó. Quien resucitó es Cristo. La ley murió. Por eso es muy interesante este capítulo. Y me gusta desde el verso 7 en adelante, porque quien habla es Pedro.
y dice algo muy bonito. Ustedes saben que Dios me escogió de entre ustedes hace mucho tiempo para que predicara las noticias entre los gentiles, a fin de que estos pudieran creer. Perdón, es Pablo hablando. Dios, que conoce los corazones humanos, nos demostró que aceptaba a los gentiles al otorgarles el Espíritu Santo. Pedro y Pablo llegan a un mismo punto. Y fíjense que son dos extremos de experiencia de vida. Porque Pedro convivió con él. Pedro conoció al Jesús encarnado. Pero Pablo tuvo experiencia del Jesús resucitado. Esas dos experiencias se unen en una. Dios, que conoce los corazones humanos, nos demostró que aceptaba a los gentiles al otorgarles el Espíritu Santo de la misma forma en que nos lo había otorgado a nosotros. Y no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, porque les ha limpiado sus corazones por medio de la fe. Nos atreveremos a provocar a Dios, poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. ¿No creen ustedes que toda la gente se salva de la misma forma? Es decir, por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesús. Allí mismo terminaron todas las discusiones. Quizás el mayor aporte de este hombre tremendo que ha sido el apóstol Pablo es el hecho de que él lo conoció ya resucitado. Jugó con ventaja. Jugó con ventaja porque no tenía ningún preconcepto previo de, no, pero sí, si él era con el que yo me sentaba a comer cabrito y tomar un buen vino. No, no, o sea, él conoce al Cristo resucitado. Y por eso es el hombre que mayor nivel de revelación tiene sobre el reino de Dios. Hay que entender algo. Jesús les enseñó muchas cosas los 3 años que convivió con ellos. Con Pedro, con Juan, con Lucas, con Tomás. Sin embargo, ¿en qué ocupa los 40 días que estuvo sobre la tierra después de resucitar? En explicarles la vida del reino. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que ellos tenían todavía encima la cultura de la ley judía. Entonces les tenía que romper ese molde, romper ese paradigma y hacerles entender que era una nueva era. Toda una era acababa de finalizar y empezaba una nueva era en donde ya no es la ley, es el reino. En donde ya no es Moisés, es Cristo. En donde ya no circuncido el prepucio, circuncido el corazón. En donde no necesito un candelabro con 7 luces porque la luz la tengo dentro. En donde ya no necesito un templo con estructura física de ladrillo y diversos materiales porque el templo soy yo. Dios tabernaculizó en mí. Así es. Entonces, pretender vivir la vida cristiana desde las raíces hebreas es perder el tiempo. Es perder el tiempo y es lo que Jesús mismo decía. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. No se puede. No se puede poner una tela nueva junto con una tela vieja, porque la prenda se va a terminar rompiendo. Y es lo que termina ocurriendo con las vidas de las personas que quieren vivir algo que es totalmente nuevo, algo que es un diseño para toda la humanidad, no para un grupo cultural en particular como eran los hebreos. Un diseño que es para toda la humanidad no puede tener moldes culturales humanos.
Mi esposa me regaña, Caleb. ¿A ti te regaña a veces tu esposa? Sí, Bueno, ya somos dos. Eh, Mi esposa me regaña porque he tenido en el transcurso de mi vida varios pastores que se han movido en lo profético, en lo de reforma, en estos movimientos de adoración, de intercesión, y luego terminan militando en movimientos mesiánicos, movimientos de hebreos. Entonces, pues yo soy bueno al diálogo porque toda mi vida pues ejercí como comercial, en el tema comercial. Entonces, pues yo lo que se llama políticamente correcto, utilizar lenguaje diplomático, pero en la mesa a veces soy duro, puedo estarme riendo, pero puedo ser duro en mis expresiones, sí, ¿sí? O sea, decir las cosas como sin anestesia, ¿no? De manera diplomática. Entonces yo les he dicho, y por lo cual me ha regañado mi esposa, es que yo sentados a la mesa conversando con mis amigos que han migrado a esas raíces hebreas, porque han encontrado una línea genealógica, así como tú encontraste la de la tribu de Leví, yo encontré la de Benjamín. Entonces yo les he dicho amistosamente, tomándonos un café, les he dicho esta verdad muy dura, les he dicho, si te agotó tanto la revelación que Dios puso en tu interior, eh, se te agotó tanto la fuente de agua viva interior que has tenido que recurrir a buscar tus raíces hebreas. Entonces, esa manera en que yo les digo, se agotó tu revelación, tanto así que te fuiste al judaísmo. Claro, no son del judaísmo confeso, no es que estén practicando judaísmo confeso, pero sí están tratando de arañar muchos elementos del judaísmo. Eh, entonces yo se los digo así, y por eso me regaña mi esposa, porque me dice, oye, pero ¿por qué eres tan duro si son tus amigos? Yo digo, pues que si son mis amigos, pues si se precian de ser mis amigos, pues tienen que por lo menos eh, porque, porque lo que tenemos puesto de reino de nuestro interior es inagotable. Yo sé que uno puede estudiar geografía, puede estudiar historia, puede estudiar arqueología, pero no hacer de eso religión, no hacer de eso conducta, no hacer lo que tú llamaste en la conversación de hoy, burocratizar el reino. exacto, exacto. No es necesario hacer cosas de ese tipo, para nada. Calé, del tiempo se nos ha ido. Hablar contigo Sí, siempre es muy refrescante. Pues amigos, ustedes tienen ahí las lecturas, tienen sus Biblias, Job 34, 35, Hechos 15. Eh, Qué bueno que lo profundicen. Y bueno, pues hemos aprovechado este tiempo para conocer parte de la vida de José Calé Mirkin desde Tucumán, Argentina. Hemos hablado de muchos tópicos. Eh, Caleb, algo que tú quieras recomendarle a los amigos que están en esa búsqueda sincera, pero que están atrapados en alguna denominación cristiana o están atrapados en alguna secta disfrazada ahí, están encadenados con temor al espíritu religioso, con temor al paternalismo, a la paternidad, a la cobertura, porque o sea, quieren como moverse en las cosas del reino, pero están ahí como atrapados. Un consejo o palabra de administración o de liberación ya para ir cerrando este tiempo. sí. Primero que nada, tengan presente esto. Jesús mismo enseña en la Escritura de que no podemos decirle Padre espiritual a nadie acá abajo en la tierra. Porque hay un solo Padre que es el Padre que está en los cielos. Sí, tenemos que caminar bajo una autoridad, una guía, porque el mundo espiritual no respeta a quien no está bajo autoridad. Necesitamos una guía, de decir, em, yo camino bajo el mentoreo de esta persona.
Una de las cosas que yo amo de mi mentor, Emerson Ferrell, es el hecho de que cuando yo busqué su cobertura, le digo, quisiera estar bajo tu cobertura, él fue muy clarito, ¿no? No, tu cobertura es Dios, tu cobertura es Cristo. Yo soy tu mentor, soy tu amigo, soy tu autoridad, pero no soy ni tu padre espiritual ni tu cobertura. Sí, tu mentor y tu amigo. Y de hecho Emerson ha estado siempre que lo he necesitado totalmente disponible. Em, Eso de, ay, yo estoy bajo el Padre espiritual fulano de tal, no. Tienes un Padre que es el que está en los cielos. Sí, respeta y honra a quien sea tu autoridad. Respeta y honra. Pero nuestra cobertura es Cristo. Nuestro Padre es el Padre de las luces. Y Cristo, a lo largo de todo su ministerio en la tierra, combatió la religión. Porque la religión formal te aleja de una verdadera relación con Dios. Te hace creer que por cumplir determinadas formas culturales, por usar determinado lenguaje y o determinada versión bíblica, la King James en los países de habla inglesa, la Reina Valera en los países de habla hispana, ahí Dios te acepta. No, eh, Dios nos acepta por la obra perfecta y completa de Cristo, no por ninguna otra cosa. Cuando Cristo dijo consumado es, la obra ya estaba totalmente hecha, totalmente hecha. Tampoco te dejes atar y encadenar por esas teologías de que Dios va a destruir el planeta Tierra, porque eso no es así. Porque escrito está, generación tras generación, celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. No menciona una generación final, generación tras generación. Así es. Entonces, este es un planeta escuela, donde venimos a ser entrenados para después brillar como estrellas por siempre. Amén. 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 Bueno, amigos, pues gracias a la generosidad en el tiempo que nos ha regalado hoy este precioso varón de Dios desde Argentina, Caleb Mirkin. Muchas gracias a todos. Por favor, comparta este material, comparta este video con otras personas a través de sus redes. De mi parte, bendiciones para todos. Gracias, Caleb. Un abrazo desde aquí, desde México hasta la Amén. Argentina. Nos veremos Un pronto. abrazo enorme. Abrazos, Te hermano. bendigo, mi Gracias. cuate. Gracias, gracias. Un abrazo, Caleb. Saludos Un a la abrazo. familia. Gracias, serán dados.